y a continuación nos vamos a trasladar de manera simultánea hasta el hermano país del Brasil para presentarles a Thaís Janaína Wensenovic del Brasil. Hoy nos estará exponiendo una temática muy interesante denominada la naturaleza en disputa de las voces de las mujeres indígenas desde el sur del Brasil. Antes, por favor, permítame dar lectura a su hoja de vida. Ella es profesora e investigadora senior de la Universidad del Estado de Río Grande do Sul, profesora titular del programa de posgrado en Derecho de la Universidad del Oeste de Santa Catarina, miembro del Comité Internacional de Alianza Global sobre Medios y Género, UNESCO, líder de la línea de investigación ciudadana y derechos humanos, perspectivas, entre otras. Además, es miembro de la Red Brasileña de Educación en Derechos Humanos en Río Grande do Sul, miembro del Consejo Estatal de los Pueblos Indígenas, miembro de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, miembro de la Red Latinoamericana del Constitucionalismo Crítico. Es autora de artículos científicos y cuenta con 48 libros publicados, organizados además en sus diferentes ediciones en español, en inglés, en polaco y portugués. Tiene además 94 capítulos de libros publicados en español, inglés y portugués, entre otros. Para nosotros es un verdadero placer poder saludarle desde Bolivia y, por supuesto, desde esta hermosa ciudad cálida Santa Cruz de la Sierra, a nuestra siguiente expositora que nos acompaña desde Brasil. Adelante, por favor, nos conectamos en línea y el saludo respectivo para ella en este espacio académico. Reciba el caluroso saludo, por supuesto, de todo este auditorio en este espacio académico. Adelante, por favor, la escuchamos. Buenas tardes desde Brasil. Dirijo mis palabras de saludo y agradecimientos a los organizadores, la magnífica iniciativa del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, la universidad, magistrados, estudiantes, señoras y señores que acompañan presencial o virtualmente el Congreso. Mi agradecimiento al doctor Paul Enrique Franco Zamora por la oportunidad de participar y en su nombre extiendo mi saludo a las demás autoridades presentes. Agradezco la cariñosa y amable presentación que me ha hecho el protocolo y quisiera hablar de mi lugar de pertenencia. Soy mujer, hija de la clase obrera de Brasil y mi vivienda está ubicada en un pequeño pueblo en el sur de Brasil. Soy maestra investigadora y solo fue posible obtener un certificado de finalización de posgrado porque existía, a época, una política pública de inclusión para los hijos de la clase obrera y campesinos. ¿Por qué digo eso? Para reforzar la importancia y necesidad del Estado en el cumplimiento integral de los derechos humanos y los derechos fundamentales de todas las ciudadanas y ciudadanos. Así, es importante siempre hablar, reflexionar acerca de la función del Estado. Esta es la razón que me hace dar seguimiento e investigar los colectivos vulnerables ante la falta de asistencia del Estado. Parte de mi presentación es un poco lo que lo veo y siento cada día o semana que convivo con los pueblos indígenas de Brasil. Hombres, mujeres, niños, ancianas que viven
bajo el embate de la enfermedad, hambre, exclusión, violencia y la muerte. Para esta reflexión utilizo las experiencias y discursos de mujeres indígenas del sur de Brasil. Así que no hablo sola, hablo en compañía de muchas voces, en compañía de las miles voces de mujeres silenciadas a cada día. Reconocer la trayectoria sociohistórica de la América y Brasil nos acerca como cuerpos en borramiento, subalternizados y vulnerables. Como nos escribió el sociólogo peruano Aníbal Quijano, la ideología del colonialismo y la colonialidad nos insertó en la compleja red de cambios de identidad, reidentificaciones, como colectividades, y a partir de ese momento fuimos llevados a los procesos más duros de la existencia humana, como los ecocidios, etnocidios, epistemicidios, memoricidios y otras violencias tan presentes en la memoria individual o colectiva de la América. De esta forma, podemos decir a cada tiempo y así pensar que el colonialismo construyó muros invisibles que separan y distancian a las personas por clase, género y color. La forma en que nos percibimos está influenciada por los ojos del colonialismo que nos hacen ver e interpretar el mundo de tal a cual manera. La filósofa jamaicana Sylvia Wynter dice que necesitamos una socialización de nuestros ojos. Necesitamos reformular nuestras cosmovisiones por una perspectiva social que observe no solo la verdadera historia ancestral de los pueblos, sino sobre todo una mirada que humanice a los pueblos que fueran quedando al margen de la nación. Para que surja la nueva perspectiva social, es necesario un cambio en el enfoque epistemológico ya constante en la perspectiva del sur global. Es necesario pensar y reflexionar sobre las múltiples opresiones para romper con las corrientes del colonialismo y actuar frente a los procesos de subalternización y vulnerabilidad en la América Latina, en especial en Brasil. Entre las distintas matrices para pensar los procesos de descolonización del derecho y del constitucionalismo, escogí para esta reflexión dialogar sobre la trayectoria de las mujeres indígenas, la naturaleza y el constitucionalismo. Tuvieron que pasar por muchos años o ciclos para que las mujeres indígenas brasileñas sean vistas como guardianas y protectoras de la naturaleza. Actualmente hay en el territorio brasileño más de 250 pueblos y hablantes de más de 150 lenguas diferentes. Los pueblos indígenas de Brasil suman alrededor de 900,000 personas. De estos, más de 300,000 viven en ciudades y alrededor de 600,000 en zonas rurales, lo que corresponde
a menos de 0,5% de la población total del país. A pesar de ser una minoría étnica en Brasil, los pueblos indígenas son sí los guardianes del ambiente, ya que se entienden a sí mismos como naturaleza. Establecen modelos de intercambios equilibrados y no monetarios con los demás seres, preservando los biomas y manteniendo la biodiversidad de los ecosistemas. Así, reconocer la historia y los ancestros de los pueblos indígenas es uno de los principales desafíos para la descolonización del derecho y del constitucionalismo en Brasil. Y además, es hacer visible y valiosa la presencia de la mujer y su relación con la naturaleza. Labor que desempeña en las más variadas esferas y actividades de la vida social, incluida reconocer sus cosmovisiones como un elemento fundamental de la humanidad. Esta tarea a veces se torna gigantesca, porque en muchos espacios las mujeres no disfrutan plena y absolutamente de su autonomía y libertad. Niegan su derecho a la ancestralidad, a los saberes tradicionales, al estudio, a la formación y al libre ejercicio de los más variados usos de los espacios públicos. Además, es importante decir que en algunos espacios, en algunas partes, existen impedimentos, interdicciones y obstáculos explícitos y expresos de no participación de las niñas, jóvenes y mujeres adultas. En otras regiones, los obstáculos y barreras se manifiestan de manera diversa, por medio de la violencia simbólica y epistémica, que resulta en la invisibilidad, el borramiento, duramente construida a lo largo de los años de su existencia. Tales prácticas apuntan a la eliminación o negación de conocimientos y actos producidos con el objetivo de mantener la dominación epistémica, colonialista y capitalista sobre los pueblos y culturas consideradas inferiores o subalternas. De esta forma, es posible señalar que a pesar de toda una trayectoria de lucha, las mujeres indígenas siguen siendo ignoradas en los debates jurídicos, en la participación política, en la elaboración de leyes en Brasil. A veces creo que la categoría de género no es suficiente para explicar por sí sola todas las exclusiones, intersecciones a las que estamos expuestas nosotras mujeres, porque en muchos casos nuestras reflexiones y acciones colectivas o individuales son ignoradas o borradas por innumerables manifestaciones y acciones del patriarcado. Marcadores de diferencia e inferioridad que nos fueron impostas se oponen cada día en nuestros cuerpos y acciones. A ejemplo, este espacio es solo para hombres y esta responsabilidad es solo para mujeres. De esta manera, se nos dio la responsabilidad de ser guardianas del mundo y de la naturaleza sin siquiera preguntarnos si podemos realizar tantas funciones y atribuciones.
En estos lugares, el cuidado surge como tarea única y exclusiva de las mujeres y el resultado, ya conocido, es el cansancio, la sobrecarga y la opresión histórica estructural. Muchas veces es necesario reconocerse sola, otras veces al grupo o grupos sociales, a los que pertenecemos y al espacio sociogeográfico que nos insertamos para constituirnos como ciudadanas. Siempre estamos en defensa del próximo y anunciar espacios en diálogo crítico y horizontal. Por ello, es necesario posicionarse y oponerse a la jerarquía de las diferencias, discriminaciones y violencias, sin olvidar promover la libertación y emancipación individual y colectiva desde los múltiplos espacios de lucha. A veces creo que no tengo tiempo para seguir diciendo no a la invisibilidad, no a la desigualdad de color y de género. Pero pronto me veo con los cánones del saber y del poder nacional e internacional y no tengo duda acerca de la necesidad de seguir y luchar. O sea, tenemos que ocupar todos los espacios. Es necesario impulsionar el reconocimiento de las ideas y saberes producidos en los más variados y lejanos espacios y regiones de América Latina y en especial en Brasil, con vistas a reivindicar la autonomía y la libertad pluriversal, democrática y sobre todo feminista en el campo de los estudios y prácticas jurídicas. También es importante crear círculos de diálogos entre los colectivos de mujeres y las redes del Poder Judiciario. Hasta mucho por hacer en Brasil. El intercambio de saberes probablemente traería diálogos entre los contextos del derecho y de la sociedad, ya que no prevalece. Así, la participación de las mujeres indígenas no se limitaría a pedir permiso para hablar, una práctica que se repite muchas veces y sirve como consolidación del colonialismo y las colonialidades. Comúnmente práctica ocupada por círculos blanqueados y patriarcalizados. Sabemos que el mundo jurídico siempre ha estado y está en gran medida contrario a la participación de las mujeres indígenas. Es necesario avanzar. También tienden a refutar los estudios de género en el país. En vista de eso, ahora comparto testimonios de mujeres indígenas que viven en el sur de Brasil sobre los temas acá tratados: mujeres indígenas, naturaleza y constitucionalismo. La primera entrevistada dice: soy mujer indígena de la etnia Kaingang, madre de 5 hijos, recolectora y protectora de semillas nativas. Pienso que la trayectoria de los pueblos indígenas es fundamental para toda la humanidad, no solo para Brasil. En especial, la lucha de las mujeres con que gran esfuerzo actúan en la defensa de la vida de su pueblo, de sus niños y ancianos. Las mujeres indígenas brasileñas
hemos jugado un papel clave durante ciclos para mantener nuestro clima equilibrado, mantener los bosques libres de destrucción y sostener la vida de los seres humanos. La segunda entrevistada dice: el planeta está en peligro. La vida depende del mantenimiento de la biodiversidad. Necesitamos agua limpia, suelo fértil, árboles en pie para asegurar nuestro aire limpio. Tenemos que luchar contra todos y cada uno de los ataques contra la naturaleza. Los días en Brasil a mí me parecen muy difíciles. Así, también hay que cuidar a todas y todos que cuidan del aire, agua como bien común, la naturaleza y la tierra, y sin duda, las mayores protectoras del ambiente en Brasil en la actualidad creo que son las mujeres indígenas. Y finalmente, uso las palabras de una anciana que por muchos años estoy a escucharla, una mujer de la etnia Caingán que está aquí por medio de mi voz, de mi participación, que así nos dice: es urgente que Brasil y otros países únanse a este momento de fortalecer y mantener la preservación y conservación de nuestra biodiversidad, aquí en Brasil y en sus países. Pídole que diga sí por la vida, sí por la dignidad, sí por la emancipación de nuestra América, hoy y siempre. Así, deseo un excelente congreso. Gracias a todas y todos. Sin duda, es un honor compartir mi experiencia con todos ustedes y traer toda vez la voz de las mujeres indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Thais Yanaína.